Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto y hacerlo a través de la señal de Telesucesos Canal 29 y este es su espacio Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí es siempre un gusto acompañarle en este tiempo en el cual nos dedicamos a repensar el mundo desde las distintas obras que el ser humano puede hacer, en literatura, en filosofía, en historia, para comprenderlo y sobre todo para intentar entender un orden para este universo, para este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Y precisamente la clase, digo clase porque parecen clases, estos espacios que damos en un programa anterior, hablábamos del populismo en Ecuador, precisamente este fenómeno político que tantas pasiones despierta de lado y lado. Recuerden que ese es uno de los principios del populismo, polarizar a la sociedad, generar dos polos, dos elementos contrapuestos que pueden ser en muchísimos casos agresivos el uno con el otro y siempre excluyentes. No hay ninguna posición intermedia de diálogo, no hay ningún acuerdo intermedio, ningún puente que se pueda tender. Entonces el amigo Ernesto Tapia, que nos escribe desde Cotocollao, nos preguntaba si realmente el populismo le ha hecho bien o mal a nuestro país. Es más o menos una pregunta como la que ya habíamos contestado previamente para toda América Latina. En el caso ecuatoriano particularmente, los gobiernos de corte populista lo que han hecho ha sido desinstitucionalizar al país. Ese es el gran peligro del populismo, porque el populismo se erige en torno a una figura mesiánica, una figura que comienza a sentirse y además lo dice y lo practica como el alfa y el omega, el principio y el fin, el centro de todas las soluciones. Entonces, si alguien puede resolver todos los problemas de un país y consultando a ese alguien sobre el cual pesan todas las decisiones de una nación, resolveríamos esos problemas, ¿para qué hace falta el resto del entramado democrático? ¿Para qué hacen falta el resto de las instituciones? Entonces, como el poder se erige en un ejercicio unipersonal, en una autocracia, esta idea del gobierno centrado en una sola persona, esa persona que gobierna desde sí, él es el principio de la ley, él es el principio de la economía, es el principio de la política, es el principio de la legislación. Entonces, todo recae en esta persona que reúne en sí un enorme carisma y que por tanto decide que al tener el apoyo popular, el apoyo en las urnas, también eso le da cualquier tipo de tarjeta blanca para realizar lo que desee en cualquier extremo. Entonces, el populismo, a efectos del ejercicio democrático, de la madurez política del país, siempre significa un retroceso. Un retroceso porque se eliminan los pesos dentro de la sociedad, se eliminan las contrapartes, se eliminan estos elementos en los cuales debe rendir cuenta ante sus electores, ante sus mandantes, y no puede hacer caso omiso de la legalidad. Entonces, alguien que no hace caso de la ley, que no hace caso de lo que establecen los principios de la vida democrática cuando gobierna un país, lo que hace es retroceder a este país. Entonces, si no, pasemos la cuenta de lo que sucedió desde el punto de vista del ejercicio democrático y de la madurez republicana del Ecuador en los gobiernos, por ejemplo, del doctor José María Velasco Ibarra, de Abdalá Bucaram Ortiz, de Rafael Correa Delgado. ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con la gobernabilidad del país? Y el apoyo popular en las urnas es un ejercicio que tiene también un manoseo que puede prestarse a tergiversaciones. Recibir el voto no significa que tengas el apoyo para hacer todo lo que quieras después. Desde el voto, que parece ser el único ejercicio democrático que conciben los populistas, también se puede desarmar el Estado. Desde el voto, desde una mayoría que vota, se puede ejercer este poder autocrático, este poder caudillista, este poder que termina dañando a la sociedad. Entonces, nuestro amigo Ernesto realmente
el saldo que deja, a pesar de las obras, a pesar de las promesas. Es un saldo que no es saludable para la vida democrática de nuestros países. Y la historia está ahí. Si no la conocemos, estaremos condenados a repetirla, porque son elementos cíclicos, porque estos discursos populistas se rotulan bajo otros títulos, bajo otros nombres, pero resulta siempre lo mismo. Y en teoría política se le pueden aplicar aquellos denominadores para reconocer este tipo de discurso político. Entonces, hablando de esta idea de la historia que se repite, vamos a abordar hoy una obra corta, una novela muy corta, de un escritor fundamental para la nueva narrativa latinoamericana del siglo XX. Es el caso del mexicano Carlos Fuentes. En 1962, Carlos Fuentes escribió una novela corta que se llama Aura. Aura, exactamente, es ese halo que reúne o que rodea a todas las personas. También es una brisa suave, una brisa que se desplaza y que es capaz de mover suavemente las hojas, los cuerpos, sin que pareciera que estuviese ahí. Y aura también es el nombre que se le da a un ave carroñera propia de América. En Ecuador le suelen llamar gallinazos, pero en el área de Centroamérica y el Caribe le llaman auras o tillosas. Entonces es el mismo tipo de ave carroñera. Vamos a ver precisamente que en esta novela las tres acepciones de la palabra aura tienen un nivel de validez al momento de analizar el discurso narrativo. Primero, hay que analizar el contexto de la obra. Es una obra interesante, por eso le voy a dedicar algunos programas a esta obra. Y en el contexto de la obra vamos a tener primero una obra que se publicó en 1862. Quiere decir, la de Carlos Fuentes se publicó en 1962, una distancia exacta de 100 años entre la una y la otra. ¿Cuál es la obra primera, la de 1862? Estoy hablando del francés Jules Michelet, que escribe la obra La Bruja. Jules Michelet intenta revalidar este rol de la bruja femenina dentro de la cultura occidental y dentro de la cosmovisión de nuestros países. Recuerde que la figura de la bruja es una figura controversial porque está asociada desde la aparición del cristianismo con un elemento maléfico, con un elemento de maldad. Entonces vamos a recordar que las brujas existían antes del cristianismo y eran parte de estos ritos que el cristianismo llamó paganos, en tanto no están asociados con el único Dios, con este Dios verdadero que reconoce los cristianos. Entonces todo lo pagano que ya aparecía también en las antiguas escrituras, recuerden que el pueblo judío llamaba paganos a todos los pueblos que no eran judíos, los pueblos que le rodeaban, estos pueblos que adoraban a varios dioses, que tenían cultos animistas, que tenían otras prácticas para entender el mundo. Entonces las brujas, con la llegada del cristianismo, en tanto y en cuanto ellas se oponían o propugnaban tesis opuestas al dogma católico, eran perseguidas y sabemos que muchas de ellas terminaron en la hoguera por el ejercicio de la hechicería, que es condenada en la Biblia, en el Antiguo Testamento ya es condenada y que además permanece también dentro del dogma católico de la época medieval como un símbolo de presencia de la maldad. Entonces, ¿cómo sabemos la conexión entre una obra y la otra? Bueno, porque la novela Aura de Carlos Fuentes comienza con un exergo, con una pequeña cita externa al texto de Jules Michelet. En la cita hablan del rol de la mujer, porque es precisamente la mujer el elemento central en Aura. Aura es una creación de una bruja y precisamente toda la obra lo que intenta es reactualizar las historias de brujas. ¿Por qué? Porque Carlos Fuentes maneja una teoría similar a la teoría griega del eterno retorno. Recuerden que los griegos hablaban, desde la época de los griegos, se hablaba del eterno retorno, esta serpiente que se mueve la cola y que indica que siempre estamos condenados a repetir lo mismo. Fuentes toma esta idea pero la reelabora. Él dice, la historia está ahí, la historia siempre va a estar ahí, la historia siempre se va a manifestar, pero lo hará de una manera mejor porque será de una manera diferente.
Entonces, vamos a ver que después del proceso de evangelización en México, en América Latina, en Europa, los llamados cultos paganos o la religiosidad popular permaneció bajo la superficie de la evangelización. Quiere decir, ahora es muy común todavía en el día de hoy ver en nuestros pueblos, en las prácticas religiosas de nuestros pueblos, la presencia de elementos pertenecientes a otras cosmovisiones no católicas. Entonces, si en Ecuador todavía las personas creen, por ejemplo, en ir a chamanes, en pasarse un huevo o en pasarse un cuy, entonces esos elementos no tienen nada que ver con el dogma católico. Si vemos que la gente cree en el mal de ojo o en la brujería o cree en leer las cartas o en leer la ceniza del café o esos elementos que tienen que ver con la religiosidad popular, precisamente ahí vemos la presencia del elemento que no se fue nunca, de estos elementos que tienen que ver con las culturas que habitaron en América antes de la evangelización y en Europa también antes de la evangelización. Entonces, ¿hay brujas y brujos en América Latina? Por supuesto, es parte de nuestra historia que está ahí, que no se ha ido y que regresará eternamente, pero siempre lo hará en un plano superior. Esta es una idea que Fuentes maneja muy bien en Aura y que hay que entender porque es un ejercicio de dignificación de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Porque en la cosmovisión judeo-cristiana las mujeres siempre han sido asociadas con la maldad. Vamos a ver que, por ejemplo, en la religión judía es Lilith la primera mujer considerada como bruja. ¿Dónde aparece esta figura de Lilith? Algunas lecturas de la Biblia anticipan ya en el Génesis. En el Génesis hay dos momentos en los cuales se habla de la creación. En el capítulo 1 se habla de que Dios creó al hombre, los creó iguales, y a la mujer, hombre y mujer, iguales los creó a su imagen y semejanza. Eso dice literalmente el Génesis. Después Dios dice y empieza aquello de que el primer día creó la luz y vio que era buena, y el segundo día creó los otros elementos. Y entonces habla hasta el momento en que llegó a la creación del hombre. Y aquí dice que creó primero al hombre, y esta vez sí lo hizo bien. Esta es en la versión de la Biblia de Jerusalén, y creó a la mujer. Quiere decir, hay algunos estudios bíblicos dicen que es simplemente una reiteración de esta figura, de una explicación del Génesis, de cómo se creó al hombre y la mujer, pero otros hablan de que hay dos mujeres, que antes de Eva, esta segunda que crearon de una costilla del hombre, mientras éste dormía, hubo una primera que fue creada con la misma dignidad del hombre, al mismo tiempo del hombre. Esta es Lilith. Lilith deriva de un vocablo judío que tiene que ver con la noche. Entonces Lilith, que vivía con Adán en el paraíso y no se quiso someter a esta idea de Adán, fue expulsada del paraíso por desobediencia y ya se fue y se estableció a la orilla del Mar Rojo, donde se hizo novia y estableció una relación con Satán, con el diablo. Y de ahí aparecen todas las brujas y aparecen además todos los niños, porque ella sale en las noches y roba el semen. En fin, hay toda una historia de esta mujer mala. Después vemos que Eva también es la mala de la historia. Entonces siempre la maldad ha sido asociada con la mujer en estas sociedades patriarcales, donde el hombre es bueno y la que trae el tema de la maldad o la tentación para cometer la maldad es la mujer. Entonces esta primera mujer, esta Lilith, que aparece en la Biblia y que se le menciona también en los textos de Isaías, vamos a ver que aparece este personaje en Isaías 34, si mi mente no me falla, estoy abusando de mi memoria. Se menciona a Lilith y se menciona que Lilith tendrá descanso. Entonces quiere decir que el personaje sí aparece en el Antiguo Testamento y sí aparece también en la tradición judeo-cristiana. Esta es la madre de todas las brujas. Entonces las brujas siempre han sido asociadas con el mal y las brujas están asociadas también con el diablo, porque ellas son las que establecieron este nexo con el diablo, y desde ahí todo el mal que ocurre en el mundo es responsabilidad de estas mujeres que representan el reino de la oscuridad, el reino de lo oscuro o de lo que es no bueno, no cercano a la luz, y que incluye la desacralización de todos los elementos propios
de los cultos de las religiones monoteístas. Entonces, vamos a ver que en Aura aparece también este elemento, el elemento de la bruja. La bruja simbolizada por el color verde. La gente piensa habitualmente que las brujas, cuando llega este día de brujas del 31 de octubre, que es ya más un elemento de un rito pagano que se ha ido comercializando, ponen a las brujas de negro. Pero realmente las brujas no vestían de negro, las brujas visten de verde. ¿Por qué de verde? Porque el verde es el color de la naturaleza. El verde es el color de los bosques, donde las brujas realizaban sus rituales para conectarse con estos centros de atracción magnética. Sabemos que en el planeta hay lugares específicos que tienen un nivel de magnetismo que permite establecer conexiones de otro tipo, y estos son los sitios elegidos por las brujas para realizar sus reuniones, los aquelarres. Entonces, en tanto y en cuanto ellas iban al bosque, a la naturaleza, a este contacto con lo natural, las brujas no se visten de negro, se visten de verde. Y si quieres, por ejemplo, en el musical de Wicked, el de las brujas, ellas aparecen de verde porque las brujas son verdes. Y entonces el elemento aparece también en Aura. En Aura todo lo que hay en la casa de Consuelo, Consuelo es el personaje protagónico de la historia, todo lo que aparece es verde, las cortinas son verdes, el terciopelo de los muebles es verde, las bebidas, las plantas, aparecen estos elementos del verde porque el verde es el elemento que nos dice que Consuelo, la protagonista de Aura de Carlos Fuentes, es una bruja. Es una bruja que va a realizar una misa negra y para eso necesita la presencia de Felipe Montero, el personaje masculino que no sabe en qué se mete y que termina en las garras de esta mujer que además organiza toda una misa negra, y la estructura de la obra de Carlos Fuentes es esta misa negra. ¿Cómo podemos entender la misa negra? ¿Cómo podemos deducir que es una misa negra? Eso es una clave que le voy a revelar en un siguiente programa, porque tenemos que analizar muchos elementos de la historia para entender por qué Fuentes hace esto. Entonces, en el contexto de Fuentes tenemos estos ritos paganos, estos ritos asociados con la brujería como un elemento que está más allá del proceso de la evangelización, que aparece como un elemento del sustrato cultural sobre el cual se ha edificado la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es una sociedad católica, pero debajo están todos los ritos de la cultura popular, de los mayas, de los aztecas y de pueblos incluso anteriores. Y esto estará ahí, esto aparecerá nuevamente, eso permanecerá, porque la historia no se va, la historia siempre está. Y por eso él hace una reactualización de la obra de Jules Michelet, La Bruja, de 1862, y publica en 1962 Aura, esta noveleta, esta pieza maestra de la narrativa del mexicano Carlos Fuentes. Es una pieza maestra porque es breve y es como un mecanismo de relojería, todo está en el lugar exacto, y cuando develamos las claves que Fuentes no nos dice, porque esa es una de sus características, Fuentes no nos dice todos los elementos, y de hecho lo que no nos dice es más que aquello que nos revela explícitamente en el texto. Entonces hay que prestar atención a esta noveleta y volveremos sobre ella, por supuesto, aquí en Educa TV a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí es un placer compartir este tiempo en el que podemos repensar el mundo en el que vivimos. Entonces será hasta una próxima ocasión. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.